Tu mente nunca se calla. Incluso cuando intentas meditar, hay ruido. Pensamientos sobre no pensar. Esfuerzo para relajarte. Frustración por no lograrlo. ¿Y si te dijera que el problema no es que piensas demasiado, sino que estás tratando de callar tu mente de la manera equivocada? El taoísmo tiene un concepto para esto. Ying. No significa silencio. Significa quietud. Y no son lo mismo. Capítulo 1. ¿Qué no es Ying? Ying no es forzar tu mente a estar en blanco, reprimir pensamientos, concentración extrema, un estado especial que alcanzas tras años de práctica. Todo eso es control, y el control es lo opuesto a Ying. Cuando intentas silenciar tu mente, ¿qué pasa? Piensas más. Cuando te ordenas, no pienses en esto, ¿qué aparece? Esto. La tradición meditativa occidental cayó en esa trampa. Convirtió la quietud en un logro, un estado que conquistar. Pero Ying no se logra, se permite. Es la diferencia entre intentar que el agua esté quieta agitándola y simplemente dejar de agitarla. Capítulo 2. ¿Qué es Ying realmente? Ying es quietud, pero no ausencia. Es como un estanque. Hay vida debajo. Peces, plantas, microorganismos. Pero la superficie está quieta. Tu mente es ese estanque. Los pensamientos son los peces. Ying no es matar los peces. Es dejar que la superficie se aquiete mientras la vida continúa. 3 características de Ying. No interferencia. No peleas con lo que surge. Pensamientos vienen, pensamientos van. Tú no eres el que los empuja ni el que los retiene. Presencia sin objeto. No estás concentrado en algo. Estás simplemente presente. Como el cielo que contiene nubes sin aferrarse a ninguna. Vigilancia relajada. Estás alerta, no dormido, pero no tenso. El Zhuangzi lo dice así. La mente del sabio es como un espejo. No va a buscar, no va a recibir. Responde, pero no retiene. Eso es Ying. Capítulo 3. ¿Por qué no lo tienes? Tres cosas te roban Ying constantemente. Primer ladrón. Identificación con contenido mental. No eres tus pensamientos, pero actúas como si lo fueras. Aparece tengo que hacer X y tú dices yo tengo que hacer X.
aparece soy un fracaso y tú dices yo soy un fracaso. Mientras creas que tú eres quien piensa, no habrá yin, porque tendrás que controlar lo que tú piensas. Segundo ladrón, la búsqueda de una experiencia. Meditas para sentir paz. Haces respiraciones para alcanzar calma. Buscas yin como resultado. Pero yin no es un estado que consigues. Es lo que queda cuando dejas de buscar estados. Cada vez que buscas experiencia, generas agitación. Es como buscar silencio haciendo ruido. Tercer ladrón. Resistencia a lo que es. Este es el peor. Quieres que tu mente esté de cierta manera. Tranquila, clara, espiritual. Y entonces aparece ansiedad, o aburrimiento, o pensamientos mundanos, y resistes. Esa resistencia es ruido, puro ruido. Yin solo emerge cuando hay aceptación radical de lo que ya está aquí. Capítulo 4. ¿Cómo se cultiva? Yin se cultiva con Wu Wei. Acción sin forzar. No como práctica, sino como orientación. 1. Desidentificación simple. Cuando aparezca un pensamiento, nota. Hay un pensamiento. No estoy pensando. Es sutil, pero lo arruina todo. Hay ansiedad versus estoy ansioso. Hay impulso de revisar el teléfono versus necesito revisar el teléfono. Lenguaje crea distancia. Distancia crea yin. 2. No perseguir, no rechazar. Lo que aparece en tu mente, ni lo sigas ni lo expulses. Como nubes en el cielo, vienen, van. El cielo no hace nada. Esto requiere práctica. Tu hábito es perseguir lo placentero, rechazar lo displacentero. Romper ese hábito es el trabajo. 3. Intervalos de percepción pura. Momentos donde solo registras, sin interpretar. Sonidos sin nombrarlos. Sensaciones sin seguirlas. Pensamientos sin alimentarlos. Puede no ser una práctica formal. Puede ser interrumpir tu día con segundos de no hacer. 4. Soltar la meta. La paradoja final. Si haces esto para conseguir yin, no lo conseguirás. Yin emerge cuando dejas de querer yin. Como el sueño, no puedes forzarte a dormir. Solo puedes crear condiciones y permitir. Capítulo 5. Yin en movimiento. Yin no es solo para meditación, es para vivir. El taoísmo habla de Yin Dong, quietud en movimiento.
Puedes estar en medio del caos y tener yin. Puedes estar tomando decisiones complejas y tener yin. No porque tu mente está vacía, sino porque no estás identificado con su contenido. Señales de yin en la vida cotidiana. Puedes pensar sin obsesionarte. Puedes sentir sin ser arrastrado. Puedes actuar sin urgencia interna. Hay un espacio, por muy pequeño que sea, entre estímulo y respuesta. No es que seas más lento, es que hay menos fricción interna. Como el agua que fluye. Se mueve, pero no se pelea con el cauce. La prueba taoísta. Puedes estar quieto por dentro, mientras todo se mueve por fuera. Puedes moverte por fuera, mientras todo está quieto por dentro. Eso es dominio de yin. Capítulo 6. La trampa final. Puedes convertir yin en otro objetivo espiritual, otra cosa que deberías tener, otro logro del ego. Ah, yo practico yin, estoy muy avanzado en quietud mental. Eso no es yin, eso es ego, usando lenguaje taoísta. El yin genuino es radicalmente simple. Dejar de agregar ruido. Dejar de pelear con lo que surge. Dejar de buscar estados especiales. No es algo que tú haces. Es lo que queda cuando dejas de hacer. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay sonidos, hay sensaciones en tu cuerpo, hay pensamientos pasando. Y hay algo que registra todo eso sin moverse. Eso que registra sin moverse. Eso es yin. No está lejos, no está en el futuro, no requiere años de práctica. Solo requiere que dejes de buscarlo. La quietud que buscas ya está aquí. Simplemente has estado demasiado ruidoso para notarla. Con cariño, el gran mapa de tu vida.